yo creo que todos saben de que todos tenemos un llamado en el reino de Dios, ¿no? Todos tenemos un llamado, ¿cierto?, a ministrar. Y es importante, amado hermano y hermana, que no se menosprecie, que no deje de creer que Dios lo va a usar y que Dios lo ha predestinado con un propósito, ¿ya? Creo que el domingo, anterior, ¿cierto?, justamente vimos eso, ¿cierto?, de que todos somos llamados a ministrar, ¿cierto?, el reino de Dios, de una u otra manera, independientemente que haya un llamado a uno de los 5, ministerios o no. Todos tenemos un llamado y una responsabilidad para poder ministrar en el reino de Dios. Y uno de los impedimentos muchas veces que hay es que muchas veces nosotros ¿cierto?, menospreciamos tanto, ¿cierto?, que no somos capaces, ¿cierto?, de darnos cuenta lo que Dios está haciendo con nosotros y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y miren, justamente ahora que le estoy compartiendo el mensaje, Dios me pone en el corazón cierta situación en particular, que la vamos a ver, sobre las cosas que impiden en cierta manera el llamado. Déjenme buscarlo, está en Crónicas o en Reyes. Vamos a hablar sobre Elías, un pasaje bien conocido y que muchas veces se habla mucho de eso, ¿cierto?, sobre Jezabel. Vamos a ver, aquí está. Quiero que puedan revisar, ¿cierto?, en Primera de Reyes, capítulo 19. Si bien, ¿cierto?, uno, generalmente habla del espíritu, de Jezabel como una mujer mandona, ¿cierto?, y tantas cosas más, ¿cierto?, incluso, ¿cierto?, hay prédicas que hablan de que, se viste así, se viste de esta manera, se viste de esta otra manera. Vamos a ver, primero, más que eso, cómo ataca el llamado y cómo actúa, ¿cierto?, juntamente con otras armas que usa, ¿cierto?, para invalidar, castrar, ¿cierto?, un llamado o un ministerio, entendiendo un ministerio no tan solamente los 5 ministerios, para que usted, no diga, pero es que yo no tengo, ese llamado, etcétera, etcétera, sino que hablamos, según Efesios, ¿cierto?, 4, un llamado, ¿cierto?, a la obra del ministerio. Todos tenemos un llamado a la obra del ministerio, donde tenemos que ministrar la imagen del Dios invisible, la imagen del Señor Jesucristo. Tenemos que ministrarla en nuestra casa, en nuestro matrimonio, con nuestra familia, en nuestros trabajos, ¿cierto?, en su justa medida, ¿cierto? Yo no tengo la misma responsabilidad que tengo con mis hijos con otros niños que no son mis hijos, por ejemplo, ¿cierto? Hay categorías de prójimo, ¿cierto? Yo tengo que entender eso para saber cómo poder administrar mi tiempo, mi amor, cariño, recursos, ¿cierto?, que tengo que dar, al prójimo, ¿cierto? Tengo que saber de que para Dios hay prójimos para mí que tienen mayor prioridad que otros. Cónyuge, hijos, iglesia y familiares, ¿ya? Entonces, desde cierto ese punto de vista, todos tenemos, amados hermanos, un llamado ministerial en el sentido de ministrar a otros. Tenemos que llegar a ese grado de madurez. Y hermano, no se menosprecie, es que yo no soy maduro, es que yo no soy madura, que llevo años y sigo dándome vueltas lo mismo. Puede ser verdad como puede ser que no, pero está en las manos de Dios. Incluso las circunstancias, nuestros errores, nuestras fallas, Dios está dispuesto y está atento y está usándolas para nuestro propio desarrollo. Aún nuestras fallas, aún nuestra falta de fe, aún nuestras caídas, aún eso puede ser un potencial, ¿cierto?, o una potencial circunstancia usada por nuestro Padre para que nosotros sigamos desarrollándonos. Constantemente tenemos esa oportunidad, hermanos. Por eso dice, en Miqueas, ¿cierto?, dice, pero yo miraré a Yahvé, aunque caí me levantaré, Jehová será mi luz. ¿Amén? Entonces, en toda circunstancia, Jehová, o Dios, o nuestro Padre, es nuestra luz. Amén, independientemente que muchas veces hayamos fallado. Amén, amados. Entonces,
que no quiere decir que hay una venia para fallar. Pero si nosotros nos encontramos que dice, pucha, llevo años sin hacer esto, llevo años, veo que no he alcanzado, que me doy vuelta en lo mismo, bueno, esa circunstancia Dios la quiere usar, la puede usar y la está usando probablemente para que usted se desarrolle. No es que Él la provocó, sino que nuestros errores, nuestras malas decisiones, las consecuencias que traen, Dios está dispuesto como un padre a usar esas situaciones incluso para desarrollarnos. Tenemos que creer, hermanos, tenemos que disponernos, tenemos que creer en el amor paternal de Dios, en el amor eterno de Dios. Él en las Escrituras dice, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté o te prolongué mi misericordia. Entonces tenemos que ver de que el amor de Dios es de característica eterna. Y eso no solamente quiere decir de que es de una providencia divina, sino que no se altera. Es. Desde el principio a fin es. Amén. Y como dice Pablo, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, etcétera, etcétera. Así que tenemos que perseverar, hermanos, y no usar eso como excusa, sino al contrario. Ver eso como una oportunidad que Dios nos da. Siempre tenemos una oportunidad de parte de Dios si tenemos un corazón contrito, humillado y arrepentido. Amén. Entonces, vamos a, ¿cierto?, analizar cómo este espíritu puede castrar, ¿cierto? No, ¿cómo se llama? No vamos a ir al meollo cómo opera este espíritu jezabélico en una persona, ¿cierto? Sino que vamos a ver cómo este espíritu ataca el llamado que hay en una persona. Su llamado de padre, de madre, etcétera, etcétera, ¿verdad? De cónyuge, o más aún, su llamado en el reino, su parte en el cuerpo del Señor Jesucristo. Todos tenemos una parte en el cuerpo del Señor Jesucristo. No use como excusa, es que yo no, que soy pequeñito. Todos somos pequeñitos. Todos tenemos una parte esencial en el cuerpo del Señor Jesucristo. Creer que no tenemos una parte en el cuerpo del Señor Jesucristo, es que yo no, es que el otro sí, porque yo no sé orar, porque yo aquí, es menospreciar la sabiduría y la inteligencia de Dios. Es como que, ¿cómo se llama? Usted le dice, Dios, eres tonto. ¿Cómo se te ocurre que yo voy a estar aquí, ¿cierto?, en el cuerpo del Señor Jesucristo? Todos tenemos una parte, todos tenemos que aportar. Todo miembro del cuerpo es útil, y Pablo lo explica, ¿cierto? Todo miembro del cuerpo de Jesucristo tiene una utilidad, y ningún miembro del cuerpo le puede decir al otro, no te necesito. Porque todos nos necesitamos los unos a los otros. Amén. Entonces, partiendo por eso, tenemos que encontrar nuestra parte, nuestra unidad en el cuerpo. Que usted esté conectado, conectada el día de hoy, usted ya está ministrando, hermanos. Muchas veces no nos damos cuenta, pero muchas veces cuando nos unimos, ¿cierto? Cuando somos 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Y nos unimos y estamos presentes, y yo sé que usted está bien, que usted está perseverando en el Señor, ¿cierto? Etcétera, etcétera. O quizás de que está pasando por una dificultad, por una prueba que para poder orar por usted, etcétera, etcétera. Todo eso nos ministra porque nos hace ver la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Que nosotros necesitemos ser ministrados, liberados, ¿cierto?, etcétera, etcétera, o que nos hayamos equivocado, no quiere decir, ¿cierto?, de que somos menos. Para eso estamos, hermanos, para eso está el cuerpo. Si no, sería simplemente, ¿cierto?, hacer un culto, cantar y listo. Pero, hermanos, no somos perfectos, todos necesitamos. Entonces, que usted muchas veces pida oración, pida administración, confiese quizás, algún pecado, no significa que usted se hace menor. Al contrario, necesito humildad, necesito fe, necesito creerle a Dios para recurrir a la ayuda que Dios me da en el cuerpo del Señor Jesucristo. Amén. Así que, en vez de centrarnos en sentirnos menos, centrémonos en lo grande que es la misericordia y la gracia de Dios para con nosotros, y que tenemos oportuno socorro y tenemos entrada abierta al trono de la gracia por Cristo Jesús, para alcanzar oportuno socorro. Amén. Entonces, nos encontramos con este relato de Elías, ¿cierto?, donde él mata, ¿cierto?, a más de 400 profetas, ¿cierto? Y creo que ya todos saben cómo se llama eso, donde viene, cómo se llama el profeta, ¿cierto?, cómo se llama, y le habla al pueblo, ¿cierto?, ¿hasta cuándo estaréis entre cómo se llama, Jehová y cómo se llama, Baal, ¿cierto? Y hace, ¿cierto?, cómo se llama, una prueba, ¿cierto? El Dios que sea Dios, que baje fuego y consuma el sacrificio. Y ya todos saben de que
el sacrificio que fue consumido por Jehová, ¿cierto? Fue el de Elías, ¿cierto? Ahora bien, nos encontramos en el capítulo 19 con las consecuencias que le trajo a Elías, ¿cierto? Haber hecho, ¿cierto? Esta proeza para Dios. Y que se encontró solo, porque nadie del pueblo se atrevió, a defenderlo, ¿cierto? Vemos en el versículo 19, versículo 1, dice, estamos en Primera de Reyes, y Acab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había muerto a cuchillo a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Entonces, vemos aquí de que este espíritu jezabélico, ¿cierto? Porque nosotros sabemos, ¿cierto? Y creo que no tengo que explicarlo, de que detrás de esta mujer operaba un principado, que obviamente estaba gobernando sobre Israel, independientemente de quién sea esta mujer. Ahora, el concepto de los principados sobre príncipes o sobre personas que gobiernan está claro en las Escrituras. Un ejemplo de esto, que quizás es uno de los más claros, ¿cierto? Por ejemplo, nos encontramos en el libro de, Daniel, ¿cierto? Que cuando llega el ángel Gabriel a dar esta revelación, ¿cierto? Dice, desde que tú empezaste a orar, fui enviado, pero se me opuso el príncipe de Persia, ¿cierto? Y me tuvo que venir a dar, ayuda, ¿cierto? El arcángel, Miguel, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿cómo un príncipe, un humano, un hombre, se va a poder oponer a un ángel? ¿Y cómo va a ser tan poderoso que va a tener que venir un arcángel, ¿cierto? Entonces nosotros entendemos que claramente detrás de ese príncipe que físicamente era un hombre, se movía un demonio, un principado, ¿cierto? Y que ese demonio fue el que se opuso al ángel, ¿ya? Ahora, vemos de que envió un mensajero. Entonces vemos de que este espíritu jezabélico, ¿cierto?, envía mensajeros para castrarnos. Y este mensajero, ¿qué provocó en Elías? El versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Entonces, vemos aquí el primer ítem. Yo estoy convencido de que este fue un espíritu de temor. En Hebreos dice bien claramente, ¿cierto?, de que Jesús participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban cautivos a voluntad de él, del diablo, ¿cierto? Entonces vemos de que el temor, ¿cierto?, es lo que nos hace sucumbir o lo que nos quita la fe, lo que nos hace perder el foco. Aquí vemos de que cuando Elías vio el peligro, se enfocó en el peligro, en la crisis económica, en la crisis matrimonial, en el hijo que se me puede ir, a la droga, ¿cierto? Que no sé dónde está, pero que ya está grande. Cuando yo me enfoco en el peligro, que no quiere decir que no me tengo que enfocar en resolver un problema, ¿cierto? Sí, es mi responsabilidad hacerlo. Pero cuando yo me enfoco en el peligro, ¿qué hago? Se activa algo instintivo en nosotros. Caigo en el temor. Si yo estoy en el temor, se va a acrecentar un instinto innato que yo tengo, se va a exacerbar por este espíritu de temor y voy a hacer cosas para salvaguardar mi vida. Nosotros tenemos un instinto que creó Dios, que es natural, ¿cierto? Que yo tengo un temor que es sano. Por ejemplo, si toco algo con corriente, ¿cierto? Lo toco y me da la corriente, ¿cierto? Cuando estoy enfrentado otra vez a eso, no lo toco porque recuerdo el dolor que tuve, ¿cierto? Y tengo cierto temor. Cuando, por ejemplo, ¿cierto? Son las 3 de la mañana, ¿cierto? Y voy por, ¿cierto?, un callejón que está, oscuro, ¿cierto? Si tengo la posibilidad de no pasar por ahí, paso por otro lado. ¿Por qué? Porque un temor sano en mí me dice que me pueden, asaltar, ¿cierto? Eso es natural. ¿Cuál es el problema? Cuando ese temor se empieza a exacerbar y me empieza a controlar, ¿no? Entonces vemos aquí de que Elías, el primer síntoma que tuvo fue temor. Quiso salvar su vida. Huyó para salvar su vida. Acuérdense que en Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido porque no han amado sus vidas hasta el punto de la muerte. Y esta fue una de las fallas en Elías,
amó su vida y no estuvo dispuesto al punto de la muerte. O sea, ¿por qué yo digo de que hay una influencia de, ¿cómo se llama? Un demonio, de que el mensajero que envió Jezabel, porque ella era una, ¿cómo se llama? Hechicera, ¿cierto? Y eso es textual en las Escrituras, ¿cierto? El mensajero que envió, si bien era un hombre de carne y hueso, muy probablemente, ¿cierto? Pero ella probablemente le convocó, le envió una hechicería, un espíritu de temor, para que cuando salieran esas palabras de su boca, ese espíritu invadiera o provocara, ¿cierto?, temor en Elías. Y eso fue lo que pasó. ¿Por qué digo esto? Porque Elías recién se había enfrentado a 400 profetas. Y es más, yo creo que son 800, porque dice 400 profetas de Baal y de Acera. Quizás son 400 de Baal y de Acera, o quizás son 400 de Baal y 400 de, de Acera. Pero independientemente de eso, se había confrontado al rey, al pueblo, con el temor, ¿cierto?, de ser linchado. Porque fácilmente esos 400 profetas, podrían, ¿cierto?, haber dicho, ¿y tú quién nos vienes, ¿cierto?, a retar? Traigan a Elías para acá y lo sacrificamos. Era uno solo, ¿cierto? Pero iba con Dios. Él tenía esa confianza, tenía esa fe para confrontar esa situación confiadamente de que Dios estaba con él y que mayor era Dios que cualquier otra situación de peligro. Pero cuando viene un recado de Jezabel con un mensajero, vemos de que tiene un temor tremendo. Entonces, se fue al desierto, caminó, ¿cierto? Y se sentó en un enedro, deseando ¿qué? Morirse. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Y aquí entra el peor problema que nos pasa muchas veces cuando estamos bajo este ataque, o no simplemente bajo este ataque, sino que estas cosas pueden abrir puertas para un ataque demoníaco. Por ejemplo, si yo amo mi vida, si yo no me niego a mí mismo, y no amo mi vida hasta el punto de la muerte, ¿cierto? Como dice en Apocalipsis 12:11, ¿cierto? Que como yo ya les he explicado, no necesariamente está hablando que estoy dispuesto a morir por Cristo porque alguien viene con una pistola y me dice, confiesa que Cristo es el Señor, ¿cierto? Ve, te disparo, Cristo es el Señor. No. Está hablando de que no amaron su vida hasta el punto de la muerte, de negación constante. Yo estoy en último lugar. La voluntad de Dios está en primer lugar. La voluntad de Dios es amar, es perdonar, ¿cierto? Y muchas cosas más que nos llevan a relacionarnos en nuestra familia, en la iglesia y en toda relación que tenemos. ¿Amén? Entonces, nosotros tenemos que entender de que cuando nosotros no logramos eso, estamos susceptibles a ser invadidos por el temor. Si usted no aprende a negarse, es una persona, o somos personas muchas veces, que amamos nuestras vidas más que la voluntad de Dios. No estamos dispuestos a amar, ¿cierto?, o a menospreciar nuestras vidas hasta el punto de la muerte. Por lo tanto, cuando viene una confrontación real de peligro, o una prueba, o una circunstancia adversa, donde realmente se va a ver si yo tengo que salvaguardar mi vida en el dinero, en cualquier otra cosa, ¿qué voy a hacer? Voy a claudicar. Y voy a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios porque no tengo la práctica de negación. Amén. Y por ejemplo, como se llama, un negocio sucio, ¿cierto? O manipular al cónyuge para poder, ¿cómo se llama?, conseguir algo, porque voy a recurrir, ¿cómo se llama?, a la mentira, voy a recurrir a esto. ¿Por qué? Porque en el momento en que me veo confrontado, que veo peligro de ser descubierto, de perder el trabajo, de perder esto, entonces ahí se ve realmente si amo más mi vida que la voluntad de Dios. Y eso nos abre puertas al temor. Amén. Segundo, nos encontramos en el versículo 6, en el versículo 4, dice, deseando morirse. ¿Qué es esto? Depresión. Hermanos, creo que en estos tiempos, aunque creo que en todos los tiempos, pero creo que en estos tiempos se ha exacerbado con mayor énfasis el tema de la depresión. Suicidios, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Ansiedad, ¿cierto? Estrés, etcétera, etcétera. Eso, y nosotros no estamos exentos de eso. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. O sea, las circunstancias que afligen al mundo nos van a tener efectos sobre nosotros. El tema está, nosotros nos vamos a deprimir, porque no van a faltar circunstancias que nos depriman.
¿Amén? Entonces, ¿me voy a quedar en la depresión? Entonces, aquí dijo que deseaba morirse. No tengo ganas de vivir, no tengo ganas de despertar. Otra vez lo mismo, ya no tengo esperanza, pierdo la esperanza. Y entro en un círculo de depresión. Entonces, esa circunstancia me puede abrir puertas a un ataque demoníaco, aunque esas circunstancias solamente carnales, ya de por sí mismas son destructivas. Quizás más que un demonio. Y después viene tercero. No soy yo mejor que mis padres. ¿Cuántas veces usted ha dicho, por ejemplo, Señor, a mí sí, el hermano es el que tiene la unción, la hermana es la que tiene la unción, a él lo reconocen, ellos, Señor, yo, ¿para qué? ¿Cierto? ¿Para qué me voy a conectar? ¿Para qué voy a ir al culto si yo no soy? Si los demás son mejores, los demás oran, si yo hace un mes que no le hablo al pastor para ver cómo estoy ni nada, hace 2 meses y no he orado, hace como 3 semanas no leo la Biblia, Señor, no, ¿para qué? Ya, no, Señor, busca otro mejor que yo. Es lo mismo. Y eso se llama lástima propia. Que es contrario a la fe, es contrario a la humildad, es la humildad demoníaca, es el engaño demoníaco y carnal también, ¿cierto? En el cual nuestra carne y los demonios nos presentan una humildad fácil, porque la humildad, la falsa humildad de la lástima propia, es una humildad donde yo soy el centro. Tengo una apariencia de humildad, del pobrecito de mí, pero realmente no soy humilde, sino que simplemente me estoy poniendo yo como el centro, como una víctima. Y esto es lo que hizo Elías. Señor, yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Búscate a otro mejor que yo, Señor. Y nosotros caemos en eso. Amén. Sigamos viendo. Entonces, tenemos 3 puntos. 4 en realidad. Ver el peligro, poner los ojos en el peligro en la circunstancia, ¿cierto? No tener una negación, o sea, querer salvar nuestra vida en el sentido salvar el trabajo, salvar esto, salvar mi reputación, etcétera, etcétera. Entonces recurro a la mentira, recurro al chisme, recurro a la calumnia y un montón de cosas más. ¿Qué más? El tema de la depresión, ¿cierto? Y la lástima propia. Y vamos a ver el versículo 6. Entonces él miró y aquí en su cabecera el versículo 5. Y echándose debajo del enedro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces, ¿qué provoca esto? Parálisis, adormecimiento de nuestro llamado. Parálisis y adormecimiento espiritual, o sea, ministerial. No estoy hablando necesariamente de los 5 ministerios, aunque sí es para esto, pero del llamado ministerial que tenemos nosotros en el sentido de ministrar el reino de Dios. En la iglesia, en el mundo y en nuestras familias. Yo necesito ser un ministro de Dios para ser papá, para ser esposa, para ser esposo, para ser un trabajador, etcétera, etcétera. ¿Amén? Para ser hijo. ¿Ya? Entonces, un adormecimiento, un estancamiento. Ya no crezco, ya no sigo adelante. ¿Para qué esforzarme? Si ya fallé, si ya estoy aquí, si ya estoy allá, si soy el peor, si nadie, etc. Entonces vino el ángel y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí en la cabecera una torta cocida sobre las ascuas y un vaso de agua y comió y bebió y se volvió a dormir. En el proceso, Dios, miren, esta condición, ¿qué hace? Que nosotros, aún teniendo la provisión de Dios para seguir adelante, esta condición nos hace estar en un círculo vicioso que teniendo todas las herramientas para salir, amén, no queremos salir y nos volvemos a dormir. Yo siempre hablo de que la depresión y la lástima propia es un círculo vicioso, es una droga. Para la carne, la lástima propia, la depresión y el sufrimiento que tiene que ver con la victimización, es una droga, es igual que una droga, igual de adictivo que una droga. Yo sufro, veo las consecuencias que me trae,
la depresión, amargura, ¿cierto?, etcétera. Las consecuencias que me trae, quizás insomnio, problemas físicos, problemas estomacales, ¿cierto?, enfermedades, hasta cáncer, no tengo idea, un montón de cosas. Pero cuando yo no quiero salir, ¿cierto?, veo que trae consecuencias sobre mi familia, ¿cierto?, sobre la iglesia, sobre gente que me tiene que tolerar, etcétera, etcétera. Destruyo, bueno, un montón de cosas. Pero aún así, aunque sufro, ese sufrimiento es una droga para mí. Necesito ese sufrimiento porque ese sufrimiento se basa en la lástima propia, porque necesito la lástima propia para ser alguien, para identificarme. Porque sin ese sufrimiento, ¿quién soy? ¿Quién soy? Porque nos identificamos. Soy, ¿cómo se llama? El esposo sufriente. La esposa sufriente. Que no lo digo en son de burla. Porque ciertamente pasamos situaciones donde realmente estamos pasando sufrimiento. Soy el padre sufriente, la madre sufriente con este hijo o con esta hija. O cierto, el hijo sufriente con este padre, con esta madre o con el jefe. Pero cuando nosotros caemos en la lástima propia y no vemos estas raíces, ¿qué pasa? Se vuelve una adicción. Necesito este sufrimiento porque me identifico con ello. Si no soy la esposa sufriente, o el esposo sufriente que es, ¿cómo se llama?, víctima de engaños, de infidelidades, de retos, ¿cierto?, aunque me duele, aunque sufro, aunque realmente soy víctima, pero eso se vuelve una droga. Entonces, cuando tengo la provisión para salir, no la uso, y me justifico con el desánimo. Es que no me miró, es que no me llamó, que no me toman en cuenta, que soy el menor de todos, a otros sí habla Dios, a mí no me quiere, etcétera, etcétera. Vemos que pasó eso con Elías. Un ángel, pues, hermano, un ángel le preparó comida y agua y le dijo, levántate y anda. Y él comió, y no, sí lo tomé. ¿Por qué? Porque seguían esto, no, es que mátame, Señor. ¿Ven? Entonces, caemos en esa condición, hermanos. Sigamos. Estoy en el versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate, come, porque gran camino te resta. ¿Ya? Y ojo con esto, el alimento, la liberación, el consejo, el orar, la prédica, el leer las escrituras, la oración, el ser sano, el comprender cuál es mi problema, es para seguir adelante, para seguir a Cristo, en el sentido práctico para que usted se desarrolle, para que usted aprenda, para que usted cambie, para que usted sea mejor persona para Dios. Aprendamos de el error, cambiemos las situaciones, cambiemos estructuras mentales, formas de ser, que no es mágico. Quizás usted está, ¿cierto?, en ese proceso de cambio y no se ha dado cuenta. Solamente falta que usted tenga conciencia del cambio que Dios quiere provocar en usted. ¿Ya? Entonces, el alimento que Dios nos da es para seguir adelante. ¿Ya? Entonces, se levantó pues y comió, bebió, caminó con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios en Horeb. Vamos a ver que aún siguió en esta condición. Y allí se metió en una cueva. Se volvió a esconder. Llegó al monte de Dios y se escondió en una cueva, ¿ya? Donde tuvo la noche. Y fue a él palabra de Jehová. Y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y aquí viene cuando nosotros nos justificamos. ¿Por qué, ejemplo, por qué no oras, hija, hijo? ¿Por qué no lees la Biblia? ¿Por qué tu corazón está amargado conmigo? Dice el Señor. ¿Por qué ya no buscas ser ministrado o ministrada? ¿Por qué no eres sincero o sincera con lo que te está pasando? ¿Por qué no buscas ayuda? Es que me falló, y ahí viene lo mismo que dice Elías, la excusa. ¿Acaso Dios te está preguntando porque no sabe lo que pasó? Si Dios sabe todas las cosas. Que no, que mi marido, que acá, que allá, que aquí, que allá, mátame, quítame la vida porque ya no quiero más. Vamos a ver qué es lo que respondió Elías. Y aquí vamos a ver otro punto, que creo que llevamos 4, el quinto, ¿cierto? Que es el orgullo, la falsa humildad. Vamos a ver. Y él respondió,
he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares, han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Este es el resultado de la lástima propia, esta falsa humildad, la arrogancia. ¿Cierto? O sea, no, es que todos son religiosos. Solo se juntan a cantar, dicen que aman a Dios, predican, se llenan la boca de prédicas, pero nadie se preocupa por mí. Nadie dice esto, nadie dice esto otro, etc. Son todos unos hipócritas, menos yo. Yo soy el único sincero, tengo fallas, tengo todo lo demás, pero estoy aburrido de la hipocresía, ¿cierto? Y hermano, eso es súper común. Estoy aburrido de la hipocresía en la iglesia, ¿cierto? Estoy aburrido que todos son hipócritas, ¿cierto? Y me voy de la iglesia porque... Y miren, puede ser que sea cierto, hermano. Puede ser que nos haya tocado experiencias donde sí realmente hay gente que es hipócrita. Pero cuando nosotros tenemos esta condición, proyectamos eso a todos. Cuando nos sentimos ofendidos. Muchas veces nos sentimos, ofendidos porque realmente hemos sido ofendidos. O exacerbamos una ofensa que es mucho menor, la exacerbamos. O muchas veces son ofensas imaginarias. Nadie nos ofendió. Sino que nuestra condición es la que se ofende con cosas que no son causales de ofensa. ¿Ya? Entonces, independientemente de cuál de esas tres condiciones están, vemos aquí de que la lástima propia nos lleva a un orgullo. Todos son estoy aburrido, de aquí, de allá, que todos hablan de aquí, y yo soy el único, Señor, que busco donde encontrar hermanos sinceros como yo. Aunque quizás no diga esa frase, pero en realidad es lo que está transmitiendo mi actitud muchas veces, de aislarme. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Dice, yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. O sea, soy una víctima, más encima soy perseguido. Es que siempre me tiran palos, es que siempre que hablo me dicen que no, que está mal lo que hago, que aquí, que allá, que me tengo que ministrar, que me tengo que preocupar, que tengo que leer más la Biblia, que tengo que orar. Entonces, soy perseguido porque no entienden mi llamado, porque no entienden mi contexto. Entonces, hermano, miren, hay gente que por Facebook me ha escrito pero con chismes de niños chicos, de gente de 8 o 9 años. Es que en la iglesia todos me persiguen, ¿cierto? Porque yo tengo un llamado profético, entonces el pastor está celoso de mi llamado profético, porque yo tengo un idóneo, idónea con la hermana, ¿cierto? Y se levantó una profeta a levantar una calumnia, ¿cierto? Hermano, y nos entretenemos en cosas que no tienen ninguna importancia. Ninguna trascendencia. Somos las víctimas. Soy perseguido por toda la iglesia, ya no aguanto más. Hermano, si hay problemas en una congregación que tú ves que van en contra de Dios y no tienen resolución y los intentaste solucionar para mantener la paz, ¿qué haces ahí, hermano? Así de simple. Pero muchas veces esto es una droga, con situaciones reales y muchas veces situaciones imaginarias. O situaciones que no son tan graves como nosotros las percibimos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuál es la respuesta de Dios. Le dijo, estoy en el versículo 11, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Lo que Dios nos ordena es sal de esa condición, sal de esa cueva, entre comillas digo cueva, sal de esa depresión, sal de esa lástima propia, sal de ese pensamiento que tienes. Porque aquí, Elías dice, he sentido un vivo celo, pero ese no es celo. Eso es lástima propia. Eso es arrogancia. El celo de Dios es ¿cómo podríamos decirlo? No ira, ¿cierto? Pero sí, quizás es, un enojo, entre comillas, digo, un enojo, que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. No que yo lo haga con enojo, ay Señor, lo voy a hacer igual, sino que voy al ejemplo de, ¿cierto?, el Señor Jesucristo, ¿cierto? Cuando dice de que el celo de tu casa me consume, ¿cierto? ¿Él qué hizo? Dice que se enojó, volteó las mesas, botó las monedas de los cambistas, ¿cierto? Dio de látigos, ¿cierto? Y los discípulos explican de que se acordaron que la Biblia dice, el celo de tu casa me consume. Eso es celo de Dios. No esto.
Jesús, ¿cómo se llama? Nos dijo, Señor, ¿hasta cuándo tanta perversión en este templo? Dios mío, soy el único santo aquí. Arrogancia, hermano. Lástima propia. Soy el único que ha quedado y me persiguen constantemente, me tengo que estar escondiendo porque me quieren apedrear, me quieren matar y todo lo demás. Amén. Y a veces nosotros tenemos esa actitud, quizás más seguido de lo que pensamos. Entonces, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. ¿Cierto? Y aquí nos vemos de que no estaba en la presencia de Jehová. Vemos de que él mismo, ¿cierto? Por ejemplo, en el capítulo 17:1, miren lo que dice. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy. Y ahora Jehová le dice, ponte en la presencia de Jehová. Había perdido esa condición. No perdemos la salvación, no se va el Espíritu Santo de nosotros, pero sí se apaga la unción. Yo les he explicado de que una cosa es el nuevo nacimiento y otra cosa es el bautismo en el Espíritu Santo, que es la unción que nosotros tenemos que mantener permanente en nosotros. Amén. Entonces le dice, ponte en la presencia de Jehová. Ya no estaba en esa condición. ¿Ya? Entonces, aquí Jehová pasaba. ¿Ya? Y un grande, poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Mas Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego. Tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se paró a la puerta de la cueva, y he aquí llegó una voz a él diciendo. Ojo, aquí hay mucha gente que trata de explicar, ¿cierto?, el viento, el terremoto, el fuego y todo lo demás, ¿cierto? Pero lo que realmente Dios estaba haciendo con Elías era justamente liberarlo. ¿Ya? Y quiero que puedan entender esto. Y ojo de que esta liberación no es mística. No es que Dios tomaba la mano, ¿cierto?, y sacaba ese espíritu de temor y todo lo malo que está en él, ¿cierto? Y Elías decía, sino que estaba haciendo hacerlo entrar en razón, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Hace un tiempo atrás, nuestro hermano Franco dijo de que nosotros tenemos que entregar nuestro culto racional. Tiene que ser racional. ¿Ya? Que no quiere decir que sea natural, sino que tiene que haber conciencia de lo que estamos haciendo. Entonces, Jehová, ¿qué hizo con esto? Porque miren, Elías dijo, yo solo he quedado, me buscan para quitarme la vida, ¿cierto? Se ve enfrentado, a Jezabel, y viene, ¿cierto?, un tremendo viento que rompe las montañas, un terremoto, un fuego. Entonces, ¿qué es lo que Dios le está diciendo? Que ni aún la presencia de Dios estaba en eso, que era tan poderoso para destruir montañas y todo lo que Elías vio. Lo que Dios le está haciendo razonar es que, mira lo poderoso que soy, que ni siquiera mi presencia está en estas cosas terribles. ¿Crees que a mí se me pasó lo de Jezabel? ¿Crees que no puedo destruir todo ese séquito con este mismo fuego, con este mismo viento, con este mismo terremoto? Y lo mismo nos confronta Dios. ¿No crees tú que puedo hacer esto así? Porque Dios tiene el poder para hacerlo. Entonces, si no pasa, es porque algo Dios está haciendo. Un propósito de Dios hay. Y no se lo digo como un consuelo, ¿cómo se llama? Un comodín de consuelo, ¿cierto? Como, no, algo Dios hará. Dios tiene un propósito en todo. No, realmente usted tiene que saber de que usted está bajo la soberanía de Dios. Ninguna cosa que le pase a usted pasa sin que Dios la permita en su soberanía. ¿Dios podría darle el trabajo que usted necesita ahora ya? Claro que sí. Podría tocar el corazón de alguien que tiene una vacante, no sé, que está en China, ¿cierto? Y hoy el Señor me envió un sueño que tengo que llamar a cierto número telefónico en Chile. Oye, ¿sabes qué? Le tengo un trabajo espectacular.
Podría hacerlo y lo ha hecho en ciertas circunstancias. Podría hacerlo, podría sacar la enfermedad, podría hacer un montón de cosas. Entonces, ¿será que Dios está impedido de algo? Entonces, algo hay que yo tengo que ver, que yo tengo que razonar, que yo tengo que entender. Y Dios me quiere hacer entrar en razón de la, ¿cómo podríamos decir? De la locura de pensar que Dios no tiene soberanía sobre la situación o la circunstancia que estoy pasando, en la cual me estoy centrando en mi lástima propia. Entonces, si mi matrimonio no se restaura, si no viene el trabajo, si no pasa esto, si no pasa esto otro, si no se va la enfermedad, el hijo, ¿cierto?, que está, ¿cómo se llama?, en la droga, no sé, o incluso un vicio que tengo yo, etcétera, etcétera. Es porque yo me tengo que sentar a examinar la situación, a examinarme a mí mismo, y quizás hay cosas que yo tengo que cambiar, actitudes, modo de pensar, cosas que tengo que restaurar, decisiones que tengo que tomar, reacciones que tengo que cambiar. Amén. Dios nos quiere llevar a razonar, a entender. Y eso es lo que estaba haciendo con Elías. Entonces, cuando viene el silbido apacible, Elías sale y Dios le vuelve a preguntar: ¿qué haces aquí, Elías? Entonces, es como que Dios le dice: no deberías estar aquí, Elías. Estás en un lugar donde no deberías de estar. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás amargado? ¿Por qué estás amargada? ¿Por qué no me buscas? ¿Por qué tu comunión se ha apagado? Es que mi marido, es que mi esposa, es que mi jefe, es que mi hijo, es que mi papá, es que mi mamá, es que no tengo trabajo, es que no me bendice, Señor, no me das trabajo. ¿Y por qué permitiste que esa situación te amargara? Si se supone que vienes a pedirme a mí, ¿cierto?, cosas como un derecho como hijo de Dios, pero no te comportas como un hijo de Dios. Miren, hermanos, la victoria en Cristo Jesús, cuando Pablo dice en Cristo Jesús somos más que vencedores, o en todas las cosas hago más que vencer en Cristo Jesús, no se está, ¿cómo se llama?, refiriendo a que cuando voy a quedar sin trabajo inmediatamente viene otro, que cuando tengo síntomas de una enfermedad inmediatamente viene la sanidad, que puede pasar, pero no significa eso, sino significa de que todas esas circunstancias que puedo estar viviendo no me mueven mi condición interior. Yo les he dicho de que el día de angustia causa angustia, pero mi condición interna, mi relación con Dios es inamovible. Por eso de que Dios nos dice: ¿qué haces aquí? En el sentido, ¿qué haces en esa condición? Es que estoy solo, Señor, que me siento solo, que necesito esto, necesito esposa, necesito esposo, necesito, ¿cómo se llama?, que mi cónyuge pueda realmente ser un hombre de Dios, o ser una mujer de Dios, una ayuda idónea, porque entonces no, simplemente nos justificamos. Entonces Dios te dice: eso no es excusa. No soy yo suficiente para ti. No soy yo suficiente, que aún estando en esa condición, tu relación interna conmigo debería estar intacta. Porque has dejado que tu condición interna se haya menoscabado. Y esto tiene relación con lo que hablamos, ¿cómo se llama?, anteriormente. Estas circunstancias nos muestran que nuestra fe es limitada. No para que nos hagamos los pobrecitos y nos quedemos en la culpa. Para que nos demos cuenta y, como les decía, nos sentemos, tomemos una pausa y empecemos a razonar. Sí, mi fe es limitada, Señor. De oídas te había oído. Enséñame. Bueno, busque. Entonces, Dios está interesado de nosotros. Miren, hermanos, muchas veces, ¿cierto? Yo busqué consejo, ¿cierto?, en cierta circunstancia. Y un siervo de Dios X, ¿cierto?, ¿qué hizo? Quiso, ¿cómo se llama?, levantarme el ego, de decir: sí, tú eres la víctima, yo te voy a defender y vamos a ir allá. Cuando yo vi eso, dije: no, con esta persona nunca más voy a pedir consejo. Y con otro siervo de Dios, ¿cierto?, le dije: mira, ¿sabes qué está pasando esto? Está pasando esto. Entonces me dijo: mira, hijo mío, te tienes que fortalecer de esta manera, tienes que hacer esto, hacer esto. Y nunca dijo: sí, tú eres la víctima, voy a hablar con esa persona que te maltrató, que te dijo esto, porque en realidad está mal. Sino que te dijo: hijo, tienes que
fortalecerte en esto, fortalecerte en esto otro, fortalecerte en esto otro, para que esas cosas no te afecten lo interno. Eso sí venía de Dios, porque no alimentó mi carne, alimentó mi espíritu. Entonces lo que Dios te dice ahora, en este momento, es: ¿qué haces en esta condición? De eso te tienes que arrepentir, y de eso me tengo que arrepentir, de habernos dejado amargar, de habernos dejado caer en la lástima propia, y de habernos dejado amargar contra Dios, contra su cuerpo, contra las circunstancias. No quiere decir de que el pecado es haber sentido pena, haber sentido angustia, que me haya dolido lo que me hicieron, porque si alguien te hace algo hiriente, te va a herir, y eso es obvio. Sino que yo dejé que la herida provocara amargura, afectara mi intimidad con Dios. ¿Amén? De eso me tengo que arrepentir, porque eso es trabajar de adentro hacia afuera, que es parte de lo que estábamos hablando ayer, ¿cierto? Eso es trabajar de adentro hacia afuera. Entonces, vamos a ver la respuesta que Dios le da. Le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió lo mismo: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. O sea, se está jactando, ¿cierto? Es como que todos estos me tienen cansados porque son todos unos hipócritas, no sé. Es esto exactamente. Yo soy el único que puede ver las cosas claras. Vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado sus altares, han muerto a cuchillo tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Prácticamente es una queja: Señor, tú no me has defendido y me has dejado solo. Y dice: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino. O sea, medita, vuelve. ¿Dónde fue que dejaste que esto te amargara, para que aprendas? Porque de ahí vas a empezar a sanarte, a ser libre y encontrar las herramientas para que no nos vuelva a ocurrir. Vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey, etcétera, etcétera. Voy al punto aquí de que Dios le da instrucciones, y en el versículo 18 dice: yo haré que queden en Israel 7,000, todas rodillas que no se encorvaron a Baal, y bocas todas que no lo besaron. Entonces Dios lo confronta y le abre los ojos. No eres el único. No eres el santo, el ungido, la víctima de las víctimas. Yo me he guardado 7,000 hombres fieles que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y a veces Dios nos tiene que confrontar así. No eres la víctima de las víctimas. No eres el único, no eres la única. Tu pastor está pasando lo mismo, tu hermano está pasando una situación peor, tu hermana está pasando una situación peor, como Pedro dice, ¿cierto? Como los sufrimientos, o sea que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos en todo el mundo padecen las mismas cosas. Y como dicen las escrituras, dicen: no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Amén? Entonces creemos que estamos pasando el peor problema de todos. Y muchas veces Dios nos tiene que confrontar. No es así. Miren, yo hace años atrás tuve que ministrar a una hermana que tenía esta condición. Entonces, ¿cómo se llama? Buscaba culpables. Entonces, dentro de, ¿cómo se llama?, las cosas que dijo, ¿cierto? Me dice: usted no me ha llamado, usted no. Y yo ni siquiera era, ¿cómo se llama?, el pastor de ella. Entonces, me dice: usted no me ha llamado, que usted no me dice nada de mí, la falta de amor, yo soy la única. Entonces yo le dije: ya. ¿Y tú a mí? Entonces se quedó así. Yo nunca ¿cómo se llama?, hago esto. Solamente fue porque Dios me dijo: hay que abrir los ojos a esta mujer. Y tú a mí. ¿Sabes cómo estoy? Con este problema que tengo en la universidad, en el matrimonio, en la economía. Estas luchas que tengo, mira, en todos estos meses he estado en esta condición, con esta lucha. Ay, hermano, que no sabía que estaba pasando esas cosas. Y yo no te estoy, acusando de falta de amor. Entonces, el primer paso que tienes que hacer es descentrarte de ti mismo.
¿Vale? Entonces, algo parecido es lo que Dios le está diciendo a Elías. No eres el único. No eres el que tiene un vivo celo por Jehová y el que al pobrecito que persiguen para matarlo. Tengo 7.000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Amén. Hermanos, nuestro Dios ha derramado en sacrificio a su Hijo Jesucristo a nuestro favor. Las Escrituras dicen, ¿cómo se llama? En Romanos 5, dice que si Dios nos amó de tal manera que entregó a su Hijo Jesucristo para que el santo, el justo, muriera por los pecadores, por los impíos, si nos demostró ese tremendo y grande amor, derramando la sangre de su Hijo, siendo enemigos, ¿cómo podemos pensar nosotros que ahora no nos va a amar, nos va a rechazar, nos va a dar vuelta a la espalda, si ya hemos sido justificados por esa sangre, ya no somos enemigos, sino somos parte de su cuerpo, parte de su Hijo? Su Hijo está en nosotros, ha puesto su espíritu de vida en nosotros, está morando en nosotros. Está morando en nosotros. ¿Cómo si nos amó de tal manera siendo enemigos, siendo amigos del diablo? ¿Cómo ahora que la sangre de su santo Hijo está derramada sobre nosotros, cómo podemos pensar que no nos va a amar? Que no nos va a perdonar. Que no está, que no tiene la intención y el poder para toda circunstancia que vivimos, o que hemos vivido, o que vamos a vivir, transformarla en un beneficio para nuestro desarrollo y progresión en nuestra carrera como hijos de Dios. ¿Cómo podemos dudar de ese amor inquebrantable de Dios? Si siendo enemigos nos demostró ese tremendo amor y ahora la sangre de su Hijo está derramada sobre nosotros. Es como que yo dijera, ahora te ama más que antes. Amén. No dude del amor de Dios, hermano. El amor de Dios es lo único que tenemos seguro. Nuestra fidelidad puede fallar, nuestra fe nos puede faltar. Usted incluso hasta puede caer, ¿cierto? Puede pecar, se puede dar cuenta con esto, chuta, fallé, entonces ¿qué hago? Ya no vuelvo más, ¿cierto? Porque, siempre me tiran palos que me conecto, ¿cierto? No. Entonces, pero tiene que pensar de que el amor de Dios está a su favor. Y en eso nos tenemos que firmar. Es lo único seguro que usted tiene. Y no como lo único que, chuta, eso no más hay. Sino es lo único que necesita. El amor de Dios es la promesa eterna que tiene de que Dios se ha comprometido como un padre a amarlo, a amarla. No dudemos del inmenso amor de Dios en Cristo Jesús. Volvámonos a nuestro Dios. Hermanos, si usted se da cuenta que ha cometido un error, confiéselo delante de Dios. Sí, Señor, es verdad, soy así. Estoy amargado contigo, estoy enojado. Tengo mis cuestionamientos. ¿Por qué has permitido tanto tiempo que esté en esta situación, que pase esto en mi familia? ¿Por qué no arreglas esta situación en mi familia, en mi matrimonio, en el trabajo, en la economía, en la salud? Sí, Señor, he fallado porque tengo puros por qué, tengo puras quejas, Señor, pero las pongo delante de ti, Señor. Este soy yo, esta soy yo, Señor. Quiero crecer, confío en tu amor, Señor, me abandono en ti. Si usted no se desahoga con Dios, que es su Padre Celestial, ¿con quién lo va a hacer? No es pecado en sí expresarle a Dios nuestros sentimientos. Estoy cansado, Señor, estoy hastiado, Señor, ya no puedo más. Y esas cosas nos van a hacer crecer. Amén. Nos vamos a dar cuenta que la mano de Dios y el amor de Dios está a nuestro favor. Vamos a empezar a experimentar la gracia de Dios. Amén, amados. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, por este culto, Padre, que anhelo en mi corazón.
que podamos hacerlo, Señor, de forma periódica y presencial. De una manera lo más logística posible, ya que la mayoría de nosotros, vivimos muy lejos los unos de los otros. Te ruego, Señor, que más que nos juntemos a hacer cultos, que podamos mantener comunión entre nosotros, nos podamos conocer, podamos compartir, podamos amarnos, podamos ejercitar el amor, el perdón de Dios los unos con los otros, Señor, y que los vínculos del cuerpo de Cristo entre nosotros se puedan afiatar a través de relacionarnos entre nosotros mismos. Señor, te ruego tu bendición para cada uno de nosotros, de mis hermanos y de aquellos que vean este video, que podamos ser libres de la lástima propia, que podamos ser libres de la amargura, de la depresión, de la arrogancia, de la falsa humildad, Señor, y de este círculo vicioso muchas veces, que es la depresión. Que podamos realmente, Señor, entender que tenemos las herramientas para andar en el Espíritu, Señor, y llegar a la condición que tú quieres que lleguemos de no amar nuestras vidas hasta el punto de la muerte. Te ruego tu bendición por cada uno de nosotros y reprendo en el nombre de Jesús toda influencia de espíritu jezabelico, en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo todo espíritu jezabelico en el nombre de Jesús. Se va de nuestras casas, se va de nuestras congregaciones, se va de nuestras familias. Todo espíritu de Jezabel, toda hechicera, toda hechicería, brujería lanzada por terceros, la cancelo, la rompo en el nombre de Jesús. Rompo toda maldición de temor, de problemas matrimoniales, de problemas de salud, problemas económicos, en el nombre de Jesús, de depresión, de amargura, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cancelo esos hechizos en contra de mis hermanos, para que sigan cayendo en sus debilidades, en pecados, en cualquier área, que quiere influenciar sobre su carácter, sobre su sexualidad, sobre su economía, sobre sus matrimonios. En el nombre de Jesús, rompo toda maldición, toda hechicería. Envío ángeles a deshacer ungüentos, muñecos, papeles, hechicerías, brujerías en contra de mis hermanos y mis hermanas en el nombre de Jesús. Espíritu de Jezabel, fuiste derrotado por Jesús en la cruz. En el monte Él murió y resucitó al tercer día. La muerte no lo pudo retener. Destruyó al diablo, al que tenía el imperio de la muerte. Fuera espíritu de temor. En el nombre de Jesús. Temor al fracaso, temor a la vergüenza, temor a la muerte, temor al desempleo, temor a quedarse solo, temor a ser confrontado, confrontada en el nombre de Jesús. Te vas, espíritu de temor. Fuiste destruido. Te pido, Señor, que envíes un espíritu de fortaleza, de amor y de dominio propio, para que podamos confrontar el temor. El temor que muchas veces se esconde detrás de la arrogancia, detrás de una falsa seguridad en nosotros mismos. Se rompen esos esquemas en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de lástima propia, de falso celo de Jehová, hechicería, brujería y todos sus mensajeros. Cancelo sus mensajes. El ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y nos defienda. Que el ángel de Jehová los persiga. Caigan en su propia red que tejieron. En el nombre de Jesús. Tú eres nuestro defensor, Señor. El que se levanta con escudo, con broquel y nos defiende. Tú eres el que destruye a nuestros enemigos con ascuas de fuego, viento abrasador. Te reprendo, Satanás. Fuera espíritu jezabelico. Sal de nuestros corazones. Espíritu de temor. Echo fuera todos tus mensajeros de nuestras vidas, de nuestro corazón, en el nombre de Jesús, de nuestra salud, de nuestras finanzas, de nuestro matrimonio, de nuestras familias, de nuestra sexualidad, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Fuera! Se van. Hechicería, brujerías, insomnio, rencillas, lástima propia, pesar, desánimo, tú que quitas las fuerzas mentales, las fuerzas físicas, espíritu de adormecimiento, en el nombre de Jesús. Espíritu de ofensa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera, fuera, en el nombre de Jesús. Te vas, espíritu de Jezabel. Te vas de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestros matrimonios, en el nombre de Jesucristo. Fuera. Cancelo toda tu influencia sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Jesús te destruyó, Satanás. A ti y a todos tus demonios. Él es cabeza de todo principado y potestad.
En la cruz canceló el acta de los decretos que estaban en nuestra contra. Desarmó, exhibió públicamente en el desfile triunfal a todos los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Fuera, tienes que retroceder, porque ante el nombre de Jesús toda rodilla se dobla. Fuera, Satanás. Cancelo todos los mensajeros que ejercen hechicerías, brujerías, que desaniman al justo, y nosotros hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo. Tú que vienes a acusar, vienes a culpar, es que tú no eres justo, es que tú pecaste, es que caíste. Aún así, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, porque escrito está que si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Dios para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra de Dios dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad, de todo pecado. La palabra de Dios dice que hemos sido hechos perfectos por un sacrificio para siempre. El sacrificio de Jesús está sobre nosotros, y tú lo sabes, Satanás. Hemos pasado de muerte a vida, y dice de que nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre, ni de la mano del Señor Jesucristo. Fuera, fuera de nuestras vidas, fuera de nuestras casas, de nuestra familia, de nuestros matrimonios, del lugar donde dormimos, del lugar donde trabajamos, del lugar donde estudiamos, fuera de nuestras cosas, fuera de nuestra ropa, de nuestra cama, de nuestra casa, fuera de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestra voluntad, en el nombre de Jesucristo. Fuera, 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 te vas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te reprendo duramente en el nombre de Jesús. Y te obligo a salir. Te notifico la multiforme sabiduría de Dios, que es Jesucristo crucificado, el vencedor, el victorioso. En el nombre de Jesús de Nazaret, te ruego, Señor, una bendición especial para todos nosotros, Señor, con paz. Quebranta nuestro corazón con ese quebrantamiento que nos lleva a la paz contigo. Quita de nosotros la culpa, que podamos entender, tú, Señor Espíritu Santo, jamás nos vas a dejar en la culpa. Nos vas a dar conciencia, nos vas a contristar, pero nos vas a dar las buenas nuevas del amor inquebrantable y eterno de nuestro Dios amado. Llénanos de ese gozo, de esa paz, que hemos sido reconciliados con Dios, que tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién condenará si Cristo es el que murió y aún el que resucitó? ¿Cómo no nos dará Dios con Cristo todas las cosas? ¿Qué nos apartará del amor de Dios? Tribulación, angustia, peligro, desnudez, hambre, espada. Nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Danos esa bendición